para que tú nos dirijas, nos des, Señor, eh, entendimiento, sabiduría, que podamos, Señor, estar hablando de tus negocios, de lo que a ti te interesa, Señor, de lo que tú quieres que escuchemos de ti. Oramos, Señor, por este día, por el mensaje, por tu palabra, para que seamos receptivos, Señor, a recibir lo que tú nos quieres hablar, que pongamos por obra, Señor, lo que escuchemos. Y te pedimos, Padre, que se vayan conectando los que tengan que conectarse, Señor, y que reciban ese mensaje tuyo, Padre poderoso, que como todos los sábados tú tienes reservado para nosotros. Gracias, Padre amado. Oramos por el expositor, por el pastor que va a dar el mensaje hoy, que le des toda unción y que tu presencia, Padre, esté aquí con nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad?
Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Como el común denominador. Buenos días, Agustito, Quique, Primito, Dios los bendiga, y a todo el grupo. ¿Cómo estás, Carmencita? Después de tiempo, ¿cómo estás? Sí, la semana pasada no pude entrar. Sí, sí, muy bien. Perfecto. Bueno, qué bien, qué bien. Aquí estoy. Disculpen el retraso que he tenido, unas complicaciones, pero bueno, ya estoy aquí, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. Créeme que estábamos compartiendo al principio que es el común denominador de todas las reuniones, pero cuando eso pasa nosotros nos alegramos cuando hay oposición porque sabemos que el Señor se va a manifestar en esta mañana poderosamente siempre que hay oposiciones porque las cosas se están haciendo bien. Así que bienvenido, pastor. Y sin más preámbulo, el piso es todo suyo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tocar este tema. Cuando yo vi esa lista, yo me emocioné muchísimo porque dije, wow, 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 me gusta mucho esto y me voy buscando los nombres y tratando de escoger uno de ellos y me quedé con este, Jesús el Cristo. Porque recuerdo que en el primer doctorado de teología que yo hice, lo hice precisamente en el área de la cristología. Entonces es un tema que me fascina, que me encanta, que me motiva muchísimo. Y este punto de Jesús el Cristo, voy a tratar de resumir muchos aspectos que tienen que ver con la cristología neotestamentaria y con las bases cristológicas que se establecen desde la iglesia primitiva. Entonces, vamos ahí, acompáñenme a orar, ayúdenme para que todo nos pueda salir bien y que la presencia de Dios esté dándonos a cada uno de nosotros esa porción de sabiduría y esa capacidad de revelación. Padre, agradecemos delante de ti por el privilegio que tenemos hoy de acercarnos a tu nombre, porque tu nombre refleja tu identidad y tu naturaleza, Dios. Estamos aquí delante de ti ahora, Dios, para pedirte que venga sobre nosotros revelación, inspiración, Señor, de tu Espíritu, que se abra una cortina para entender mucho más allá de lo que las palabras humanas puedan expresar en este momento, Dios. Me coloco delante de ti una vez más para que la palabra humana sea potencializada a palabra divina y pueda arder en nuestros corazones de manera individual y de manera diferente en cada uno de nosotros. Que se pueda evidenciar tu gloria, tu presencia, Señor. Estamos aquí delante de ti y no sabemos más que agradecerte por tu bondad y por permitirnos el privilegio. Amén y amén. Ah, Amén. Voy a comenzar a compartir pantalla para avanzar en este tema. Voy a tratar de resumir bastantes cosas. Ojalá podamos tener unas buenas herramientas el día de hoy y ser inspirado de manera especial. Entonces, un segundito, vamos a compartir esta primera pantalla por acá. Perfecto. Vamos a buscar ahora verlo como una presentación. Listo. Para iniciar en el tema de Jesús el Cristo y tener en cuenta la experiencia o la frase que se ha usado como eslogan de esta parte de la secuencia de enseñanzas, quiero entrar primero en esta expresión de totalmente Dios y totalmente hombre, porque es aquí donde muchos probablemente han cometido un error y donde se han levantado falsas doctrinas desde el principio. Cuenta una historia de la iglesia primitiva que hacia el siglo 100, cuando la iglesia ya estaba creciendo, se levantó un movimiento gnóstico que le costaba muchísimo y quizá es la base del movimiento gnóstico que existe hoy en día, que le costaba muchísimo entender que Jesús era Dios y era hombre al mismo tiempo. Cuando no se entiende esta dualidad o esta unión hipostática, como lo vamos a entender después, se cometen muchísimos errores porque se puede mirar a un Jesús como totalmente Dios o a un Jesús como simplemente hombre. Y cualquiera que sea la visión, si se divide sin entender el contexto total, pues sencillamente se está trabajando, como decía mi profesor de teología, con la mitad del cerebro. O estás entendiendo una parte racional o estás entendiendo una parte
emocional, y no se puede solamente una de las dos, se necesita unir. Tiene que ser totalmente Dios y totalmente hombre para poder entender el misterio. Entonces, en aquel tiempo se levantó aquella teoría gnóstica hacia el año 100, donde solamente se confiaba en que era totalmente Dios y que nunca había sido completamente un hombre. Y esto dividió la iglesia por 2 o 3 ocasiones, y la iglesia fue dividida en o sea, más del 80% creyó a esta teoría del totalmente Dios. De aquí que el Nuevo Testamento siempre aclara mucho acerca de la muerte y de la resurrección, y Pablo se preocupa muchísimo por eso cuando habla acerca de que si no existe resurrección, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, tendríamos pena de nosotros mismos o de nuestra fe. Entonces, Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre, 100% Dios y 100% hombre, sin pasar a ser un ser que habita en la tierra y un ser humano que sea más de un 100% humano. Necesita ser 100% humano y caminar como 100% humano por la tierra para poder mostrarse como nuestro Salvador. Si fuera un 200%, entonces ya no sería nuestro Salvador, pero sumando que es totalmente Dios y totalmente hombre, nosotros estamos diciendo que es 100% Dios y 100% hombre, y por lógica, si sumamos 100% más 100%, nos va a dar un 200%. Pero si es un 200%, entonces ahora sería un Superman. No estaríamos hablando de un hombre en plenitud como lo refleja la Escritura y del cual nosotros creemos, y nuestro Salvador, porque recuerden algo, la naturaleza del hombre había pecado y el hombre no tenía cómo solucionar el problema con Dios, el problema de su pecado. La única manera de poder solucionar el problema de su pecado era que Dios inventase o que Dios estableciese una estrategia, y de hecho fue establecida desde antes de la fundación del mundo, y esa estrategia que estaba establecida haría que por medio de un hombre, así como entró la muerte, también entrase la salvación. Y por eso hablamos de Jesús como el segundo Adán. El primer Adán, que es de la carne y de la tierra y del pecado, y el segundo Adán, que es del cielo, según Cristo, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Sin embargo, el encontrarnos con el tema de la unión de Dios y la unión del hombre en una sola esencia o en uno solo, en un Cristo exactamente, nos lleva a nosotros a pensar si fue un 200%, y muchos piensan realmente que fue un 200%, no un 100%. Era 100% Dios, 100% hombre, pero se manifestó solamente con un 100%. Y es aquí donde este misterio se vuelve maravilloso para poderlo entender, y es aquí donde comprendemos la grandeza, la excelencia, la plenitud, la eternidad, la omnipotencia de nuestro Dios. Entender este misterio es maravilloso. Pero vamos a devolvernos un poquito antes de contestar completamente ese punto, y vamos a esto que estoy mostrándole aquí a través de la imagen, que es la posición soteriológica del misterio de Cristo. Y me gusta mucho cuando nos encontramos con el resumen de lo que el apóstol Pablo dice. Y aquí tengo 3 versículos que he mezclado. Es Romanos 16, 25 al 26, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 7 al 9, y Efesios capítulo 3, versículo 4 al versículo 10, donde está el sentido fundamental de lo que es el misterio de Cristo. Y Pablo dice: es el designio de Dios sobre el mundo, la voluntad definida por Dios desde toda la eternidad de salvar a todos los hombres y de introducirles en Cristo dentro de su misma vida trinitaria. Este misterio que fue un secreto en Dios, pero que un día llegó el cumplimiento del tiempo, la plenitud de los tiempos, y Dios lo manifestó, realizándolo en su Hijo y por su Hijo Jesucristo, a fin de hacernos participar plenamente en él. Ahí está todo el sentido del misterio de Jesucristo en estos 3 versículos de Romanos, Corintios y Efesios. El designio de Dios sobre el mundo. Una experiencia maravillosa. Ahora, aquí encontramos 3 cositas importantes. Uno, el sentido real de la expresión misterio. El misterio no es algo que no se pueda entrar, que no se pueda conocer, no es algo que no se pueda abrir, no es algo que esté desconocido. Normalmente nos escudamos en aquellas frases como las cosas secretas para Dios y las cosas reveladas para nosotros los hombres, pero cuando hablamos de Jesucristo, aunque usamos el término misterio, no estamos hablando de algo que no se pueda conocer.
No estamos hablando de algo en lo que no se pueda entrar, no estamos hablando de algo en lo que no se pueda indagar, donde no podamos profundizar. Por eso el apóstol Pablo dijo, oh profundidades de la riqueza, de la ciencia y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Él está hablando de insondables, pero no está diciendo que no se puede entrar. ¿eh? Está diciendo que son inescrutables, pero no está diciendo que no se pueda entrar a poder comprenderlo, conocerlo. El sentido real de la expresión misterio en la escritura y en la revelación no tiene que ver con un Dios que se esconda para revelarnos la plenitud de su misterio, sino que antes, por el contrario, Él se abre para que nosotros podamos entrar en esa experiencia del misterio de Cristo. Esa es la perspectiva que nos induce la expresión misterio, y esa unidad del misterio y sus dimensiones nos hace volar en esa presencia de Dios. Ahora, hay cuatro aspectos para poder entender esto. Número uno, que el misterio de Cristo es un secreto. El misterio de Cristo se conoce por revelación. El misterio de Cristo es un misterio de amor, pero también es un misterio insondable, secreto, porque nadie se da a conocer a menos que exista el deseo de aquel que va a ser conocido. Esta es la base de lo que es el sujeto cognoscente y el objeto conocido. El objeto conocido se abre para ser conocido, mucho más cuando se trata de una persona. No puedes conocer a tu pareja, no puedes conocer a tu cónyuge si esta persona no se abre a ti. No puedes conocer un amigo si esta persona no se abre para mostrarte tu secreto, ¿sí? Y en la medida que esta persona se abre para ti, entonces se pasa al segundo nivel, la revelación. Ahí se llega a esa revelación. O sea, no hay una revelación si aquel que quiere abrir el libro no se revela a sí mismo. Entonces, lo que quiero decir es que quien abre, quien tiene el secreto en sí mismo es Dios, porque es ajeno a nosotros, es otro ser. Y Él se abre para que nosotros podamos conocer el secreto y nos entrega por su propia voluntad su revelación. Pero para que este secreto se abra y para que esta revelación se dé, se necesita algo, el amor. Por eso el misterio de Cristo es un misterio de amor, porque la única manera de nosotros poder conocer al Cristo es a través de la experiencia del amor de Dios que se abre para nosotros a través de la revelación. No se abrirá un secreto, no habrá una revelación si no hay un misterio de amor. Y esto nos habla de intimidad. En la intimidad que Dios tiene con nosotros, nos irá revelando cada vez más la profundidad de su misterio. En la intimidad en la que nosotros encontramos a Dios, es donde Dios nos irá abriendo cada vez más su misterio. Pero este misterio, como dijo el apóstol Pablo, y como dicen las personas, nadie conoce al otro, nadie puede conocer profundamente a otra persona, ni siquiera el esposo conoce profundamente todos los pensamientos de su esposa y a plenitud, y viceversa, porque de todas maneras seguimos siendo insondables. Ahora, ¿cuánto mucho más la ciencia, la riqueza y la sabiduría de Dios? Es inescrutable e insondable sus caminos. Así que estos son los cuatro aspectos principales del misterio. Se conoce de esta manera. En esto debemos ser agradecidos. Debemos entender que si hemos llegado hasta aquí es porque Dios nos ha permitido, y si cada día conocemos más de sus revelaciones, porque Dios por amor simplemente se abre para que nosotros podamos conocerlo. Ahora, este misterio es un misterio eterno y es un misterio histórico. Es un misterio eterno porque comienza desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios establece el misterio de Cristo. El libro de Apocalipsis lo dice, este es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, o sea, antes del plan de la creación, antes de colocar la primera base de la creación, antes de que cualquier otra cosa se haya formado en lo que nosotros conocemos como existencia, es decir, en lo eterno. Dios había establecido a plenitud su misterio. Es un misterio que Dios establece desde antes de Adán, y cuando Adán llega al huerto del Edén y peca, Dios ya tiene la solución. Dios no está creando una solución en la evolución de la historia de la salvación. En la historia de la salvación, Él está cumpliendo los pasos para hacer madurar y llegar, como bien dijo el apóstol Pablo la frase, al cumplimiento del tiempo. Y en el momento en que se entra en el cumplimiento del tiempo, es porque sencillamente Dios ya trajo una estrategia anticipada para nosotros, y esta estrategia anticipada que Dios viene trayendo
la revela en ese momento, la abre en ese momento porque la ha diseñado perfectamente desde antes de la fundación de los siglos. Alguien me pregunta, ¿por qué Dios nos permitió pecar? ¿Por qué Dios permitió que Satanás nos tentara en el huerto del Edén? ¿Cuál es la razón y por qué se dio esto? Yo digo, porque Dios no puede crear otro Dios. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? Yo digo, Dios no puede crear otro Dios. Dios no comete pecado ni rompe sus leyes porque Dios tiene algo que se llama ley autónoma. Existen dos tipos de leyes, la ley autónoma y la ley heterónoma. La ley autónoma es la que viene de adentro, de esencia, la natural. Y la ley heterónoma es la ley que viene de fuera, la que aprendes, la que recibes, la que te enseñan y sabes que tienes que cumplirla. Cuando Dios crea al hombre, aunque lo crea a su imagen y semejanza, no lo puede crear en el concepto de ley autónoma, porque es Dios el que lo está haciendo desde afuera. Y ya el hombre, por ser creado, no tiene en sí mismo la capacidad de tener esa ley que Dios tiene como autónoma, para él autónoma. Para el hombre la ley es heterónoma. Para el hombre, él tiene una moral, él tiene una conciencia, pero las leyes son heterónomas porque vienen de parte de Dios. O sea, la perfección solamente estaba en Dios. Dios no podría crear otro Dios. Y si Dios no podía crear otro Dios, el hombre no iba a ser otro Dios, como muchas falsas doctrinas han dicho. Él no puede crear otro Dios porque si Dios crease otro Dios, entonces ya no sería Dios. Y así de sencillo, Dios crea un ser humano y este ser humano tiene leyes autónomas en él, sí, que han sido colocadas dentro de él, pero hay otras leyes que son heterónomas. Y cuando Dios le dijo, no tocarás, esa ley viene de fuera, esa ley es heterónoma. Y como él no era perfecto, él iba a pecar, fuera por tentación de la serpiente, fuera por tentación de la fruta, fuera por tentación de Satanás, fuera por una tentación propia, el hombre iba a pecar, porque no era perfecto. Y Dios ya tenía desde antes de la fundación del mundo y desde antes de crear el hombre su plan de salvación. Dios ya tenía el plan para poder hacer que la naturaleza humana se uniera con la naturaleza divina y de esta manera, por medio del Espíritu Santo, como dice la Biblia, ya no estaría la ley fuera, sino que estaría grabada en nuestros corazones. Y ahí es donde entendemos el tema profético o el tema de los profetas cuando expresan esto. La ley estaría grabada en nuestros corazones. Y esa ley grabada en nuestros corazones ahora se convierte en una ley heterónoma cuando permitimos fluir al Espíritu Santo a través de nuestra alma y a través de la voluntad de nuestra carne. Cuando vencemos nuestra carne, cuando sometemos nuestra alma, la ley del Espíritu va a fluir mucho más y esa ley autónoma de Dios se va a poder manifestar como autónoma de nosotros porque es una ley que viene de parte de su naturaleza. Pero la única manera de nosotros poder compartir esa eternidad con Dios, compartir ese estado eterno con Dios, era por medio de la naturaleza divina. Y para Dios poder unir su naturaleza divina a la naturaleza humana nuestra, Dios entonces establece un propósito y ese propósito se llama Jesús el Cristo. Ese Jesús el Cristo sería el que llegaría a transformarlo todo por medio de esa esencia totalmente Dios y totalmente hombre. Nuestro misterio entonces es un misterio eterno, el misterio de la salvación, el misterio de Cristo es un misterio eterno porque viene desde antes de la fundación del mundo, pero también es un misterio histórico. Es un misterio basado en una pedagogía revelada que se va dando con el paso del tiempo y Dios va mostrando en ese paso del tiempo cómo se van cumpliendo cada una de las bases, cada una de las señales, cada uno de los pasos para que se llegue desde el momento de la creación, desde el momento de Abraham, desde el momento del arca de Noé, desde el momento del pueblo de Israel en esclavitud, desde el momento en que Dios está con el pueblo de Israel atravesando el desierto y toda esa secuencia de cositas que van pasando para que se genere lo nuevo, para que se dé lo que tiene que darse, lo que tiene que manifestarse, que es aquella experiencia maravillosa de llegar al momento de la plenitud y del cumplimiento del tiempo, la plenitud de los tiempos, el momento histórico. Y ese momento histórico está basado en un pueblo, está basado en la historia de una nación, está basado en una pedagogía de una religión revelada, está basado en muchas otras experiencias que nos demuestran que nuestro Jesús, que divide la historia en antes de Cristo, las eras en antes de Cristo y después de Cristo, es un misterio histórico, completamente histórico para poderlo demostrar y poderlo corroborar. En segundo lugar, es un misterio personal y comunitario porque soy yo, independientemente de mi individualidad, mi yo,
acepta ese misterio para poder entrar a conocerlo. Y es comunitario porque dependemos en ese mismo misterio, no solamente de la historia de la salvación con una nación como el pueblo de Israel, no solamente de una escritura que es para todos los pueblos, sino también que dependemos de una comunidad, de una iglesia, por medio de la cual Dios envía vida, Dios envía comunión, Dios envía su revelación, por medio de la cual Dios transforma nuestras vidas. Es un misterio personal porque me salvo, pero también me voy a salvar con la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y es un misterio que es verdad y vida, porque ya lo conocemos. Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque su verdad es absoluta, su verdad es plena. La filosofía dice que para que algo sea verdad, tiene que tener el poder de negarse a sí mismo y permanecer. Esto es interesante. Cuando estudias este tema de la verdad ontológica en el ser humano, te das cuenta que la verdad es algo que puede ser, que es verdad siempre y cuando tenga el poder de negarse a sí misma y todavía continuando ser la verdad. Y Jesús se negó a sí mismo, lo vamos a entender en este misterio de Cristo, se niega a sí mismo la verdad y aún así puede permanecer. Y no solamente eso, transmitir vida. Así que el misterio de Cristo, el misterio es la realización en Cristo, perdón, es el designio de Dios sobre el mundo, el plan eterno. Ahora, el lugar central del misterio de Cristo es su punto de partida y su objetivo final, la Trinidad. ¿Sí? Nace en la esencia eterna y termina en la esencia eterna. Su principio de realización es, como lo hemos dicho, el Cristo. Su realización plena es por medio de la iglesia. Su inserción personal en nosotros y en la misma iglesia es por medio de algo que conocemos que se llama gracia. Y la repulsa o el rechazo del misterio se llama pecado. Así que esto es hermoso. Son 5 frases allí que te dejo para que las puedas mirar y analizar independientemente y entender qué maravilloso es. Pero miremos un poco en segundo lugar lo que es la visión del Antiguo Testamento con respecto al Hijo del Hombre. Partiendo de lo que veníamos diciendo para hacer una transición, el axioma bíblico está aquí. Miremos, lo dice, el revelarse está en la esencia misma de Dios y su revelación, su palabra, es una acción. Sin esta palabra, en primer lugar, nada fue hecho, así que su palabra es el logos y es un acto de la revelación. Cuando hablamos de logos, hablamos de identidad. Cuando hablamos de logo, hablamos de imagen, pero cuando hablamos de logos también, en la expresión judía, la palabra logos significa pensamiento. Cuando se habla de la palabra logos, se habla de la naturaleza. No solamente es lo que se muestra externamente a través de un logotipo, sino lo que encierra internamente en el pensamiento ese logos. Ese logos entonces es la revelación de su palabra, es el mismo. Su palabra es su naturaleza, y esto es algo que debemos entender claramente. Su palabra es su logos porque es su naturaleza, y Cristo es el logos de Dios, como dijo el apóstol Juan, manifestado en carne. Es el logos de Dios, se manifestó. Sars, logos, egeneto, cuando aparece en el primer capítulo hablando de la manera como el verbo de Dios se encarnó. El logos, el acto de su revelación. Esa historia de la creación es una pedagogía revelada también. Esa pedagogía tiene una etapa de preparación y tiene una etapa de realización definitiva en Cristo. La etapa de preparación es el Antiguo Testamento. Es la manifestación, no es la manifestación, perdón, definitiva del misterio de Dios. O sea, el designio de Dios no se manifiesta a plenitud en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es simplemente esa primera etapa, es el periodo de la preparación, es el largo tiempo de expectativa y esperanza. Creo que Pablo es el que menciona esta frase junta, expectativa y esperanza. Ese designio de Dios no está cumplido perfectamente en todo lo que se muestra en el Antiguo Testamento, en todo lo que muestra la ley. Allí apenas está haciendo una pequeña introducción para lo que va a suceder. Alguien decía que desconocer los dos testamentos, San Jerónimo exactamente, dice, desconectar las escrituras es desconocer a Cristo. Es prácticamente imposible introducirse en el misterio de Cristo y comprender la anchura, la profundidad, la altura y la longitud si no se sitúa el misterio en su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que la etapa de la preparación
es apenas una parte de la visión, como les hablé al principio, es una parte de la visión para poder entender perfectamente lo que es el misterio de Cristo. Y luego estará la realización definitiva. Así que, como el Antiguo Testamento no es la manifestación definitiva del designio y del misterio eterno, entonces se necesita conocer de dónde nace. Alguien dice, el cristianismo tiene 2000 años de historia. No, no tiene 2000 años de historia. No tiene un tiempo después de Cristo hacia adelante. O sea, Cristo no viene a establecerlo, simplemente el cristianismo tiene muchísimo más que eso, porque si desconecto las escrituras del Antiguo Testamento y parto desde el momento de la cruz hacia adelante, no estoy entendiendo la verdad, no estoy entendiendo la anchura, la profundidad, la altura, la longitud, no me estoy situando en el contexto y va a ser imposible, voy a estar haciendo un Cristo caricaturesco porque no estoy soltando la realidad de lo que es ese misterio, el Cristo completo, el Cristo absoluto, el Cristo que está mostrado en los dos testamentos, que está revelado. Alguien decía que las palabras son como los seres vivos, porque ellas no confían su secreto, sino solamente aquellos que conocen su trasfondo, aquellos que conocen su historia, aquellos que conocen su origen. Si quiero entender la realidad, necesito entender la palabra como un ser vivo, una palabra que es multidimensional. No puedo entender las palabras del verbo de Dios en el Nuevo Testamento si no comprendo el origen de esta palabra, si no entiendo la historia de esta palabra, el trasfondo de esta palabra, de dónde viene. Así que desconectar el Antiguo del Nuevo Testamento, si alguien dice, soy absolutamente neotestamentario, espera, estás viendo con un solo ojo. Tu cerebro está trabajando de un solo lado. ¿Eh? Estás trabajando desde un solo punto. Tenemos una fe neotestamentaria basada en un concepto antiguo o veterotestamentario que nos establece el fundamento para poder ser lo que somos. Cristo no aparece en el año 0, ni en el año 1, ni en el 33 o 36, como lo entendemos teológicamente, sino que Él viene desde que el pueblo de Israel, desde que Abraham apareció, desde que Dios dijo, sea hecho, y entonces fue hecho. Y además de eso, mucho más que eso, Él viene desde ser un misterio eterno desde antes de la fundación del mundo. Esto es hermoso. Ahora, entendamos algo que Dios hace para poder completar eso, y es el asunto de la economía de la salvación. La palabra economía viene de una palabra griega que es la palabra econo, y econo significa organización de la casa. Quizá por eso el orden tiene mucho que ver con la prosperidad, pero economía de la salvación significa organización de la casa. Entonces hablamos de la organización de la casa de la salvación, o sea, la organización de la salvación. Israel es la historia de la economía de la salvación. Israel es esa historia que es un tiempo de expectativa, un tiempo de espera, pero también es un tiempo de purificación progresiva. Y esa purificación progresiva nos va a estar dando a nosotros un Cristo que se revela en Génesis capítulo 3, que para mí también se revela en Génesis capítulo 1, en el momento de la primera frase, ahí está revelado el Cristo. En el momento cuando Adán pecó y entonces Dios cubre a Adán y ahí revela lo que se conoce como el protoevangelio. Está bien y acepto perfectamente teológicamente que ese sea el protoevangelio, pero para mí el protoevangelio ya está en el versículo 1. Y es interesante porque el que lo descubre luego por allá y lo interpreta un poco por allá es Juan, muchos siglos después, pero el protoevangelio está ahí en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca y cuando Dios establece para él un sacrificio y de esa manera, con ese sacrificio, poderlo perdonar. Entonces, ahí ya nosotros entendemos que hay una base fuerte para comprender que Dios está organizando la casa. Pero cuando la está organizando ahí en Génesis 3, la relación es muy simple. Fallaste, pecaste, te quieres encontrar conmigo, entonces vuelve al altar y sacrificas. Y de esta manera nos encontramos otra vez en el altar. Y de ahí el pueblo de Israel entiende el tema del altar y esta relación con Dios va madurando. Luego viene el tiempo de la promesa. Ustedes conocen el tiempo de Abraham por medio de la promesa. Luego vamos a entender lo que es, bueno, te lo voy a revelar después con el tema del arca de Noé y otras cosas más.
que ya debes saber mucho de esto, pero esa tipología bíblica es muy maravillosa cuando lo entendemos desde este punto de vista de la economía de la salvación. La experiencia es progresiva. Una cosa es la relación con Dios fue madurando, fue madurando, fue madurando, fue haciéndose fuerte hasta llegar a la plenitud, y en esa plenitud entonces ahora se encuentra con la iglesia, y la misma iglesia ha ido pasando por diferentes experiencias para ir madurando y para ir irrumpiendo en la sociedad. Esto es de lo que te hablaba, y este punto, si le puedes tomar una captura de pantalla allí, sería maravilloso. Creo que la conferencia también se está grabando. Entonces, allí tenemos, mira, la tipología. La palabra tipología está formada por dos palabras, que es tutos y utodeima, que está hablando de la imagen, de la base principal. Entonces, tenemos las túnicas de pieles de Génesis capítulo 3, lo que te hablaba de Adán cuando fue perdonado y cuando Dios le dice, haz ahora el sacrificio. Para que hubiese un sacrificio, pensemos en esto, debió haber habido un derramamiento de sangre. Y él se cubre con las túnicas. Ahora ya no se cubre con las hojas del fruto de la tierra, sino que ahora se cubre con la piel de los animales, túnicas de pieles, digo aquí, pero son con la piel del sacrificio. Probablemente, dicen los eruditos, que estaban bañadas en sangre todavía, simbolizando esto la cobertura de la sangre de Jesucristo para perdonar nuestros pecados, gracias a que Jesús va hasta el altar, y en el altar de la cruz del Calvario derrama su sangre por nosotros, y eso es lo que nos cubre a nosotros de pecado y nos ayuda a entrar directamente a hablar con Dios. Entonces, cada vez que Adán necesitaba hablar con Dios, él sacrifica, derrama sangre y se cubre con las pieles para demostrar con esto que estaba haciendo exactamente lo que Dios había pedido. Probablemente esto tiene que ver con el punto 3, no, perdón, probablemente me confundí ahí. Esto tiene que ver con la ofrenda de Caín y con la ofrenda de Abel. Caín no ofreció una mejor ofrenda, Abel ofreció mejor ofrenda que Caín. ¿Por qué? Porque sencillamente Abel hizo lo que había aprendido. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Lo que hizo Abel fue escuchar la palabra que sus padres le habían transmitido y volver a presentar delante de Dios, dice la Escritura, del fruto de los animales, pero el otro presentó del fruto de la tierra. Uno sacrificó y el otro no sacrificó. Uno siguió usando hojas y el otro siguió usando el sacrificio con derramamiento de sangre. Por eso una de las dos ofrendas es mejor, porque Caín lo que está intentando levantar es una nueva religión y está intentando acercarse a Dios de la manera como Dios dijo, no, espérate, espérate, no te cubras ahí, no te escondas ahí, ahora cúbrete con esto. Y le da el sacrificio, y eso es lo que Abel hace cuando está sacrificando, eso es lo que demuestra este texto. Entonces, por eso su ofrenda es superior a la ofrenda de su hermano, sencillamente por el derramamiento de sangre, porque ya está tipificando, ya es una tipología del Cristo en la cruz del Calvario. Lo mismo en Éxodo capítulo 12, el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, la sangre que se colocaba en los dinteles. Interesante esto también, que cubre del ángel de la muerte no podrá tocarnos, vencida es la muerte en su victoria, dijo el apóstol Pablo, y gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa esta palabra. Tercero, las 5 ofrendas de Levítico capítulo 1 simbolizan perfectamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Las 2 aves de Levítico capítulo 14, versículo 1 al 7, cuando una de las aves se le cortaba la cabeza, se derramaba la sangre, y aquella sangre se le colocaba encima a la otra ave, y la ave que quedaba bañada en sangre, la que quedaba viva, era soltada y liberada y salía bañada en sangre a volar y a continuar viviendo. Pero la otra moría. La que muere es Jesús, derrama su sangre en la cruz del Calvario, y la que sale volando y libre somos nosotros por medio del perdón que Jesucristo nos ha dado en la cruz del Calvario. Entonces, esta es otra tipología que está allá en Levítico, en el Antiguo Testamento, comenzando toda esta historia. Allá está esta que nos está hablando de la cruz de Cristo. Así que no estamos hablando de un misterio que nace en Cristo y después de la cruz, sino que es un misterio, como dije yo, eterno. El día de la expiación, ¿para qué más hablar del Yom Kippur judío? Que el día de la expiación nos habla perfectamente de Jesucristo, la vaca lazana, el arca de Noé, las 8 personas que van en el arca de Noé. El 8 es el número del pacto, y el 8 es el número de la gracia, es el número de la redención.
el 8 y el arca de Noé que está calafateada con brea. La palabra calafateada con brea es la misma palabra capar o kipur, y esta palabra capa, kipur, capar, refleja que está cubierta para que las aguas del juicio no pudiesen entrar en el arca donde estaban los 8 de la gracia, los ocho que iban a ser salvos, para que no entrase el agua del juicio en el arca. Entonces se le había capado, por decirlo así en mi expresión, se le había hecho un capar, un kipur prácticamente. De ahí viene la expresión Yom Kippur, o el día de la expiación, o el día de la salvación, que era el día del perdón. Entonces las aguas del juicio no entran en el arca porque sencillamente la barca está calafateada con brea. Y esto está simbolizando nuevamente ese proceso maravilloso de Jesús a nuestro favor, el arca de Noé, el arca de la gracia también, para poder crear una nueva generación sobre la tierra, de Génesis capítulo 6, versículo 14 en adelante. Es muy rica esta tipología también para poder entender muchas cosas. El número 8 ya significa que es el número nuevo. El número 7 es el séptimo día, el número de descanso. Y el número 8 es el día siguiente, el primer día, el día de la resurrección. El pan y el vino en las manos de Melquisedec, una tipología maravillosa de Jesucristo, una tipología maravillosa del Cristo. Melquisedec, rey de sacerdote, rey y sacerdote de Shalem. Nadie podía ser rey porque el rey era para la guerra, y sacerdote al mismo tiempo porque el sacerdote era de la paz. Paz y guerra estaban ahí en Melquisedec. No tenía origen, no tenía pasado, no se habla después en el futuro, y Abraham, siendo el padre de la fe, se humilla delante de él y le presenta una ofrenda a Melquisedec y coloca sus diezmos en las manos de Melquisedec y sus riquezas en las manos de Melquisedec. Esto tiene una connotación tipológica maravillosa acerca del Cristo, porque está hablando de cómo Melquisedec representa a Jesús, el Cristo, en esta experiencia de Génesis 14 del pan y el pan y el vino que se parten en las manos de Melquisedec. Bien, la ofrenda de Isaac también, José en Génesis 37, el maná del desierto, Jesús mismo lo dijo, no hay mucho que, bueno, hay mucho que anotar, pero no quiero hablar más, que ya está claro. La roca golpeada también representa a Jesús en Éxodo capítulo 17. El tabernáculo de la ley de Moisés, ese tabernáculo maravilloso del desierto que simboliza a Cristo en todo. No sé si algunos de ustedes han visto a Benny Hinn por ahí en el tema del tabernáculo. También hay un video mío muy antiguo que aparece por ahí, tú lo puedes buscar, en tercera dimensión del tabernáculo de Moisés, por ahí está en YouTube. Donde hablo mucho, creo que toco el tema de la fiesta de primicias con el asunto del tabernáculo, pero hay una imagen del tabernáculo en tercera dimensión muy bonita. La Pascua de Éxodo capítulo 12, el Pashá, que también representa la tipología, el macho cabrío, el pariente redentor, una historia muy maravillosa, que el tema de voz, y acuérdense de esto. Bien. Otro punto más, el concepto de salvación en el Antiguo Testamento. El concepto de salvación en el Antiguo Testamento tiene un concepto y un sentido temporal, pero también tiene un sentido espiritual. El concepto mesiánico del pueblo de Israel en el sentido temporal nos hablaba de un Mesías rey. Ellos estaban esperando un Mesías rey. Estaban esperando a alguien que tomara las fuerzas como David. De allí aquella canción cuando alguien dice, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del rey David, cuando Jesús va entrando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían canciones que se construían para los reyes en aquel tiempo, les cantaban a sus reyes y sobre todo a David. Habían canciones para David porque ellos esperaban un profeta, un rey como David, que viniera, un rey como David exactamente, un sentido mesiánico de la salvación. El rey tendría que volver y era de la estirpe y del linaje de David, y por eso cantan esa canción, y después que cantan la canción preguntan, ¿y quién es este? Interesante eso. El Mesías profeta también, en segundo lugar, que tiene que aparecer en ese sentido mesiánico profético para destruir a sus enemigos por medio de la palabra, para traer una palabra de recuperación, como había sucedido muchas veces para el pueblo de Israel, que cuando un profeta aparecía en medio de una diáspora podía levantar una palabra y volver a traer al pueblo de regreso. Y aparte que los profetas fueron los que sostuvieron al pueblo de Israel cuando ya no tenían dónde adorar. Y el Mesías celestial, probablemente un sentido más espiritual, donde, aunque fue muy poco aceptado,
Daniel, que es uno de los que dice que ve al Hijo del Hombre descender de las nubes, y esta experiencia del Mesías celestial era ya más un concepto ultra espiritual para ellos, era como una manifestación del mismo Dios, y por eso cuando Jesús usa estas palabras le arrancan la barba a Jesús. Ahora, las dos maneras al mirar el Antiguo Testamento nos dan un sentido literal donde en realidad no se puede definir perfectamente quién es el Cristo. Solamente prepara. ¿eh? Y los judíos saben esto, solo se preparan, pero no hay una definición clara para ellos poder entender que ese que se estaba manifestando ahora era el Cristo. Y el sentido pleno es el sentido que tenemos nosotros, el reconocimiento de Cristo a la luz de Cristo. Es por ello que la realidad es más hermosa que la esperanza, siempre. La realidad es más bella que la esperanza, porque en Cristo nosotros entendemos a Cristo de una forma diferente, y la forma como nosotros miramos, la forma como un judío miraba en aquel momento, y pueda que un judío hoy mire el Antiguo Testamento, no es la misma manera como nosotros lo vemos a la luz de una revelación entregada por el Espíritu Santo y a la luz de todo lo que ya conocemos como pueblos de una forma u otra evangelizados para poder entender quién es el Cristo y quién es Jesús. Es una forma completamente diferente al mirar los dos testamentos. Bien, esta primera parte para poder colocar unas bases de lo que quiero soltar. Jesucristo, totalmente Dios y totalmente hombre, 100% Dios, 100% hombre, que no puede ser un 200%, porque si sería un 200%, entonces estaríamos hablando de un Superman, no estaríamos hablando de un hombre común, de un hombre normal, de un hombre 100%, sino de un hombre con un 200%. Pero alguien preguntó, ¿quién fue el que nos salvó? ¿Dios o Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Dios o Cristo? Vamos a ver esto. Y vamos a colocar otras cositas también. Bien, aquí tengo una base. Nosotros sabemos de esto. Atributos correspondientes a la persona de Jesús. En tercer lugar, sabemos que es eterno. Ahí están los textos que nos muestran su eternidad. Estamos hablando de el Cristo, ¿no? La persona de Jesús. Inmutabilidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Y además de eso tenemos otras características como vida, verdad, santidad, que son interesantes y las podemos cotejar con cada uno de los versículos que aparecen allí. Lo puedes tomar como una captura de pantalla. Y también recuerda que está siendo grabado esto. Entonces, estos son los atributos correspondientes a su persona, pero también tenemos prerrogativas que identifican a Cristo como Dios. Número uno, Él es creador de todas las cosas. Colosenses 1:16, un texto que me gusta muchísimo. Él es creador de todas las cosas, antes de todo y por todo. Hebreos 1 nos muestra a Jesús como el preservador de todas las cosas. En Lucas entendemos que es perdonador de pecados. Acuérdese de este texto, que pudo perdonar los pecados del hombre que está siendo bajado por el techo. Resucita a los muertos. Él es la resurrección y la vida. Es quien recompensará a los santos, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. En el Bimac de Cristo, Jesús estará en la recompensa de los santos. Realizará el juicio de este mundo. Apocalipsis capítulo 20 lo vemos nosotros sentado en el juicio del gran trono blanco, y ahí está Él, y es digno de adoración, porque en Apocalipsis capítulo 22 vemos a los ángeles adorándole a Él. Estas son las prerrogativas, o sea, no solamente estamos hablando de los atributos que le corresponden como persona de Jesús, sino también entendemos que tiene prerrogativas que lo identifican, que solamente son prerrogativas de Dios, estas que he mencionado aquí, solo son prerrogativas divinas. Entonces, allí vamos a ver algo que me gusta mucho, y es la visión de Juan. La visión de Juan es maravillosa, y aquí vamos a entrar más en materia, totalmente Dios y totalmente hombre. Pastor Rodolfo, no se está actualizando la presentación, no sé si... De acuerdo, nos quedamos en los dos sentidos al mirar al Antiguo Testamento. Cuando hablaste de los tributos y de las características, ya no se vio más, no adelantó la presentación. Listo, ahora sí, ya vi el error, gracias. Listo, ahora sí. Perfecto, gracias. Gracias, amable pastor. Bien, ahí estamos, para que tomen una capturita de pantalla lo que estaba comentando. Atributos: eternidad, inmutabilidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, vida, santidad, verdad,
Eh, Ahí están los textos con los que podemos cotejar según lo que estaba comentando. Atributos correspondientes a la persona, ¿no? Estos atributos son atributos divinos en realidad. Lo que estoy haciendo es una comparación entre esos atributos divinos y los atributos que están en la persona de Jesús. Y ahora, las prerrogativas que lo identifican como Dios. Es creador de todas las cosas, preservador de todas las cosas, perdonador de pecados, resucita a los muertos, recompensará a los santos, según 2 Corintios 5:10. Ahí está el tema del BIMAC de Cristo, o sea, de las recompensas en el BIMAC. ¿eh? No es el juicio del gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco aparece en Apocalipsis capítulo 20, pero él también aparece ahí, es el que realizará el juicio. Entonces, tiene todas esas prerrogativas que son divinas. Y él es digno de adoración, según Apocalipsis capítulo 22, los ángeles le adoran. Y no hay nadie que sea adorado en el cielo aparte de Dios. Entonces, estas prerrogativas que son divinas nos están mostrando a Jesús como Dios. Bien, y aquí vamos a lo que quería comentar. Avanzo a la visión de Juan. La visión de Juan es maravillosa. Es el evangelio que nos abre este tema de totalmente Dios y totalmente hombre. Juan dice, descendió del cielo, en el capítulo 3, versículo 3, en el capítulo 6, en el capítulo 4, en el capítulo 6, 6 y 3, descendió del cielo, pero también dice que procede de Nazaret. Esto es maravilloso. Descendió del cielo y procede de Nazaret. Tiene un solo padre, pero también tiene una madre, en el capítulo 2:1. Sabemos que tiene un solo padre, pero también lo muestra como que tiene una madre. En la visión celestial lo muestra como el pan del cielo, pero el mismo Juan también lo muestra como que tiene un cuerpo y se nutre de pan, en el capítulo 4, versículo 31. Lo muestra en la visión espiritual o celestial que tiene agua que da vida eterna. Recuerden en el pozo de Jacob allá, 4:14. Pero también pide agua para beber a la misma mujer samaritana. Así que está mostrando una parte divina y una parte humana. Y la otra es que resucita a Lázaro porque él es la resurrección y la vida, pero también muestra a un Jesús que está muriendo en la cruz del Calvario. Este es el resumen para mostrar a Jesús el Cristo como totalmente Dios y totalmente hombre en la visión de Juan. Es el resumen más maravilloso en estos 5 puntos de cómo muestra la naturaleza divina en Cristo, en Cristo, y también muestra la naturaleza humana. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de la persona de Jesús, el Salvador, el Yeshua. Cuando hablamos del Cristo, estamos hablando del Mesías que muere, que va a la cruz del Calvario. Cuando hablamos de Jesús el Cristo, estamos hablando de aquel que se rinde y que se entrega. Y aquí vamos a esto. Mire esta expresión, que no es una expresión mía, esta es una expresión de la iglesia primitiva. Esta expresión no me la inventé, la estoy tomando del transcurso de los eruditos teológicos al paso de los tiempos, pero esta es muy antigua. En la persona de Cristo tiene lugar la manifestación de dos naturalezas, la humana y la eterna, sin disminuir o degradar la divinidad y sin afectar en algún grado el ser humano. Pues este ser humano nunca se eleva por encima de lo que es una humanidad completa, absoluta y total. Por eso el apóstol Pablo dice totalmente hombre, porque aunque en él habita la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios está en él. ¿Quieres ver al Padre? Entonces mírame a mí, porque el Padre y yo uno solo somos. Recuerden esa expresión cuando la dice. ¿eh? Totalmente Dios. Dios es el único que puede perdonar el pecado del hombre, el pecado en el que el hombre ha caído, el pecado en el que no, en el hombre ha fallado. Es el único que puede hacerlo. No hay nada en el hombre, no hay justo ni aun uno, no hay nada bueno en el hombre para poder alcanzar el perdón por lo que él había fallado delante del Padre. Y si el hombre, el ser humano no tiene esa capacidad, el único que puede perdonarlo es Dios. ¿sí? Nosotros, los seres humanos, no podemos perdonar a otra persona si una tercera persona perdona a ese que nos ofendió. O sea, no hay manera de que entre una tercera persona para
para soltar mi perdón hacia alguien. Tengo que ser yo el que debo perdonar y hacer algo para manifestar ese perdón. No hay una tercera persona que pueda hacerlo. En el caso divino es lo mismo. El hombre pecó contra Dios y aunque el hombre no tiene nada que hacer para poder alcanzar el perdón de Dios, no hay absolutamente nada en él que pueda alcanzar el perdón. No hay un sacrificio, no hay una manera, no puede morir, no puede volarse la cabeza, no puede entregar nada para él poder perdonarse. Por eso Abraham lo entendió cuando lleva a su hijo hacia el sacrificio y entiende tanto la bondad de Dios que cuando el hijo le dice, ¿qué vamos a hacer allá? Dice, iremos, adoraremos y volveremos. Tú no vas a morir allá. El Padre me ha pedido esto, pero yo sé que esto no es, porque de esta manera no puedo ser perdonado, porque la única manera de entrar a su presencia es porque su gracia me habilita y su misericordia me habilita para hacerlo. Así que iremos, adoraremos y volveremos, le dice a su hijo. Interesante esto y maravilloso para poder entender el corazón y la revelación que tenía Abraham sobre sí acerca de la grandeza de Dios. Es Dios mismo entonces el que tiene que hacerlo y la única manera de hacerlo es que la segunda persona de la divinidad pase de la eternidad al tiempo para tener el poder de pasarnos a nosotros del tiempo para la eternidad. Y cuando la segunda persona viene, entra en el tiempo y toma el tiempo, lo transforma, lo potencializa, entonces nos toma a nosotros, nos une a su naturaleza por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener esa identidad sobrenatural y eterna. En la persona de Cristo se manifiestan dos naturalezas, humana y eterna, sin disminuir ni degradar la humanidad, la divinidad. Dios no se ha degradado. Jesús no se ha degradado en la persona del Verbo. Jesús no es menos ahora en la persona del Verbo hecha carne, manifestada en carne. Jesús no se ha degradado, sigue siendo completamente Dios. Caminó por la tierra siendo completamente Dios. No afectó absolutamente nada. Lo divino no lo degradó, pero tampoco elevó en un centímetro al ser humano. Continuaba siendo un ser humano. La humanidad seguía siendo humanidad. Comió pan con sus discípulos y cuando hizo cosas sobrenaturales, las hizo dependiendo del Espíritu Santo. Caminó por las aguas dependiendo del Espíritu Santo. Por el dedo de Dios, o sea, por el Espíritu Santo dijo, echo fuera los demonios. Por el dedo de Dios hago estos milagros. Por la palabra eterna hizo cada milagro y optó por cada milagro. Y cada milagro tenía un significado poderoso en el nivel histórico y social y en la enseñanza que nos estaba entregando. Pero Jesús no hizo milagros como los de Josué, de detener el tiempo, la luna y el sol, de hacer algo tan inexplicable como eso, que aún hoy nos estamos matando la cabeza con eso a nivel de la física. No dividió el mar como lo hizo Moisés, no hizo aquellos milagros como los de Moisés. Hubo multiplicación de panes y peces, sí, pero no hubo una roca manando agua ni un maná completo cayendo del cielo porque ahora el maná era él y había que entender que ahora el maná era él, el asunto era diferente. Pero avanzamos en esto. Entonces aquí sucede algo, que esto es de lo que quiero que guardemos, la unión de las dos naturalezas, lo que teológicamente se conoce como la unión hipostática, hipostasis, naturaleza, origen de una naturaleza, es lo que es hipostasis. Naturaleza es lo que hace al ser ser lo que es. Individuo es lo que hace un ser indivisible con una existencia propia e incomunicable. Y persona es un individuo dotado de inteligencia que subsiste por sí mismo. Tres cosas interesantes que entender: naturaleza, individuo y persona. Tenemos una naturaleza humana, pero esa naturaleza humana es indivisible, es incomunicable y es una existencia propia. Yo soy un hombre, pero aparte de ese hombre soy un individuo, soy Rodolfo, pero aparte de ese Rodolfo soy una persona porque soy aquel tal Rodolfo con todas las características que me muestran como individuo, un carácter, una personalidad, un temperamento. Eso me está mostrando entonces eso, naturaleza, individuo y persona. En Jesús se da la unión hipostática, porque hay una unión de dos naturalezas. Esto es interesantísimo. Dos naturalezas en un solo individuo, en un individuo que se muestra como una persona, la persona del Verbo.
Y ese individuo, esa persona del verbo, se va a revelar en el Cristo. Vamos a entender algo antes de avanzar un poquito más y hacer eh, de pronto alguna pregunta interna. Es que existen dos principios en filosofía, el principio quod y el principio quo. El principio quod es el principio que actúa, es decir, es la persona. Y el principio quo es el principio por el cual se actúa, es decir, la naturaleza. ¿Qué es lo que quiero decir entonces? Que imaginémonos que vamos a tomar en el horno una rica carne asada que lleva una hora allá. Hay brasileros aquí en el grupo, está la pastora por acá de Brasil, que estamos haciendo una costela, esa costela que hacen en Brasil cubierta con papel aluminio, así, la dejan 3 horas allí metida en el horno o en las brasas y la cubren. Entonces necesito sacar esa carne del horno, pero para poderla sacar de allá, yo me voy a colocar un guante, ¿sí? Entonces, aquí está, la mano y el guante, ¿verdad? La mano, la mano es el principio que actúa. La mano es la que va a actuar, es el centro de responsabilidad de todos los movimientos. Y el principio por el cual se actúa, entonces, es la naturaleza por el cual se actúa. El guante, en ese caso, sería el principio por el cual se está actuando. Jesús actuó por medio de una naturaleza humana para entrar en este mundo, en este ambiente, poderse mostrar, poderse entrar en contacto y ser entendible para muchos y ser objeto de revelación, tenía que usar ese guante, esa naturaleza y poder actuar por medio de esa naturaleza, una naturaleza humana en este caso. Y el principio quod, que es el principio de la persona que actúa, allí entonces es el centro de responsabilidad. ¿Cuál era el centro de responsabilidad en Cristo? Dios. Dios asumía toda la responsabilidad eterna de lo que Cristo estaba haciendo, pero Él estaba actuando por medio de esa naturaleza humana de Cristo para poder entregarnos a nosotros nuestra salvación. Una unión hipostática, un Jesucristo que es el misterio de un hombre que al mismo tiempo es el Hijo de Dios y que en la encarnación del Verbo de Dios, ese también es Dios el Hijo de Dios y Dios el Hijo. Pablo lo define como el Dios hombre incomparable. Vamos a leer esto. Es parte del credo de la iglesia primitiva. Perfecto Dios y perfecto hombre, con alma racional y carne humana, que subsisten de tal modo que, aunque Él es Dios y hombre, sin embargo, Él no es dos personas, sino un Cristo. Ese Él con tilde, ahí lo tengo sin tilde, pido excusas. Él no es dos personas, sino un Cristo. Uno, no por la conversión de divinidad en carne, sino por haber tomado Dios la humanidad. Uno solo, no por confusión de sustancias, sino por la unidad de personas. Porque así como el alma racional y la carne humana son un hombre, así Dios y el hombre son un Cristo. ¡Qué profundidad! ¡Qué profundidad! ¡Qué maravilloso! Esta frase, parte de la frase del credo de los apóstoles, que usaron esto para poder interpretar cuál era la identidad de su fe. Y aquí está la cristología encerrada en en esta hermosa frase. Perfecto Dios y perfecto hombre, con alma racional y carne humana, que subsisten de tal modo que aunque Él es Dios y hombre, sin embargo, Él no es dos personas, sino un Cristo. Porque si a nivel de psicología nosotros que estuviéramos hablando de que Cristo es dos personas, estaríamos hablando de un hombre con una enfermedad dual, o sea, con dupla personalidad. Y si tiene doble personalidad, entonces estamos hablando de un Cristo que está completamente loco. Pero aquí no estamos hablando de dos personalidades, no estamos hablando de dos personas actuando, sino una sola persona, el Cristo. No por la conversión de la divinidad en carne, sino por haber tomado Dios la humanidad. No por confusión de sustancias, sino por una unidad. No hay confusión de sustancias, sino una unidad de personas, porque como el alma racional y la carne humana son nombres así Dios y el Cristo. Así que aquí nos vamos entonces, después de unión hipostática, a otro término, que es la kenosis de Cristo. Si hemos hablado de kenosis, no estoy hablando de gnosis. Una vez estaba
hablando de este tema en una iglesia, y al final la hermana me dice, sí, así como usted dice que la noxis de Cristo, pero no es la noxis, porque lo vamos a confundir entonces, aunque la palabra noxis significa conocimiento, ustedes saben que hay una falsa doctrina que son los noxis, los gnósticos, entonces esto es kenosis, es otra palabra, ¿sí? Kenosis es una palabra que significa anonadación, se anonadó, como lo dice por allá Filipenses capítulo 2, versículo 5, voy a leer el texto, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y la palabra forma ahí es la palabra morfe en griego, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, esa es la palabra kenosis, que no son, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló aún más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Qué belleza de palabra. Se despojó a sí mismo, la palabra que no son. ¿Se despojó de qué? De la forma de Dios como cosa que aferrarse. La palabra es morfe, y cuando se coteja esa palabra morfe con otros textos del Nuevo Testamento, esa palabra en griego está demostrando que no es una morfe externa, es una morfe total, o sea, no es que tenga la forma externa, como lo traduce el español, sino que es la identidad completa, o sea, es el ser completo, no es solo una forma exterior. La kenosis de Cristo es la manifestación de Dios a los hombres para que los hombres pudiesen ser una manifestación de Dios. Wow, wow, wow. Qué privilegio y qué responsabilidad para nosotros que estamos aquí. Es la manifestación de Dios a los hombres para que los hombres pudiesen ser una manifestación de Dios. Qué hermoso entender el misterio de la persona del Verbo de Dios hecho carne, de Jesús, la persona, el Verbo manifestado en carne, Jesús el Cristo, totalmente Dios y totalmente hombre, totalmente Dios para revelarnos la plenitud de su gracia y totalmente hombre para poder entrar en el mundo que Él creó, descendió de las inefables alturas hasta la tierra y al hombre que él mismo había creado con sus propias manos y poder hacerse uno con él para luego permanecer en él y poder transmitirle la salvación y para que el hombre cuando pase por el valle de la sombra de la muerte, entonces pueda cruzar y al otro lado decir, oh riquezas de la ciencia, del conocimiento y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutable tus caminos. Puedes pasar por la muerte, descender hasta lo más profundo y una vez que hayas descendido hasta lo más profundo, volver a levantarte y salir de allí completamente victorioso. Y entonces al otro lado decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Cristo entró a la muerte, se negó a sí mismo, siendo la verdad absoluta, tuvo el poder de negarse a sí mismo, no se mostró como Dios, se mostró como el Cristo, y al mostrarse como el Cristo fue a la cruz del Calvario, y negó la vida, porque soltó la vida, nadie se la quita, sino que él mismo la pone, y va a la profundidad de los abismos, como dijo Pablo en Efesios. Y luego de ir a la profundidad de los abismos, la muerte allá en los abismos, dijo, lo tengo, lo atrapé, aquel que dijo que era el Cristo. Y cuando la muerte llega a atraparlo, no tiene la identidad para poder asegurarse, como cuando un virus viene a intentar asegurarse de ti, y este virus intenta asegurarse por medio de transmisores, por medio de receptores,
El receptor del pecado no estaba en la persona del Verbo de Dios. Y cuando la muerte viene a cobijarle, el receptor no hace que encaje la muerte con él. Y como la muerte no puede encajar con él, tiene que liberarlo. Y entonces él sale victorioso de la muerte y cruza a la vida eterna y nos abre la puerta para que todo el que pase por el mismo camino pueda salir al otro lado victorioso y decir: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Mas gracias y glorias sean dadas a Dios, medio de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Amén. oh, gloria a Dios. Amén, amén. Oh, gloria a Dios. Él es la manifestación del nombre de Dios, porque su nombre es su naturaleza, su identidad. Es el Dios mismo eterno manifestado en su nombre, Jesús, el Cristo, Padre Celestial. Oh, Dios de los cielos. ¿Qué podemos decir, Señor, en esta hora? ¿Qué podríamos expresar en este momento? Nuestras palabras no alcanzan, Dios. Lee nuestro corazón, Señor. Gracias, gracias. Porque no hay receptor de la muerte que pueda detenernos en los lazos de la muerte. Porque tu sangre, lo que planificaste desde antes de la fundación del mundo, lo que llevaste en una secuencia en la historia de la salvación, una historia que comienza desde el principio de todo, Dios. Hoy nos cubre, nos salva por tu infinita gracia y nos hace completamente libres. Te damos la gloria y te damos la honra, porque nuestros genes no tienen el receptor de la muerte. Y aunque neguemos la vida un día, como lo hiciste tú en la cruz del Calvario, nos levantaremos y cruzaremos, como dice aquel himno maravilloso. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida cruzando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Que Él vive, yo triunfaré mañana. Que Él vive, hay perdón. Porque Él vive, nosotros resucitaremos y nosotros llevaremos este mensaje. Gracias. Te adoramos, te bendecimos y te agradecemos el honor de permitirnos este momento contigo, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Gracias. Amén, amén. Tremendo, como dice por ahí un cantante colombiano. Tengo mucho para decir que no me va para decir nada. Todo está dicho de una forma maravillosa. Ah, Tremendo estudio, tremendo, muy profundo todo. Pastor, estábamos hablando al principio, compartiendo de que hay muchas cosas que uno no entiende y en cuanto a la ciencia, en cuanto a los misterios del reino, uno no las entiende, pero esto es un día a la vez. Hemos estado hablando de temas
el Señor me está inquietando últimamente en cuanto a no hagamos, como decía Pedro, hagamos enramadas. Ese sentimiento de haberlo entendido, de haber llegado, eso es bien peligroso para nosotros en este caminar. Hay un predicador acá del siglo pasado que se llama Stanley Jones, no Charles Stanley, Stanley Jones, eh, que me ha impresionado toda la revelación que el Señor ha puesto o puso en su vida. Y él hablaba de la gente con ese sentimiento de haber llegado, que si fuera en estos tiempos que se nos apareciera una zarza ardiente, entonces ahí mismo lanzarían el ministerio de la zarza ardiente, o el ministerio que abre el mar, o el ministerio aquí, el ministerio allá, pero resulta que el Señor nos dice el largo camino nos espera. Ese sentimiento de haberlo, como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, esa cosa es seguir buscando de Dios. En este grupo tenemos el privilegio de que el Señor siempre nos visita. Estaba comentándole al principio, antes de que usted llegara, era porque el Señor tenía algo maravilloso para este momento y por eso había tanta oposición. Estábamos compartiendo eso, que siempre que se presentan am, todas estas oposiciones, todos estos atrasos a última hora es porque el Señor tiene algo preparado y el enemigo lo sabe. Pero somos muy poderoso y pastor, la verdad que muy profundo todo lo que nos habló. Eh, no, mucho. Es que son tantas cosas que yo anoté acá que yo no quiero ni adentrarme a eso porque sería alargar hoy el tema. Yo creo que lo dejo ahí como dice, marinándolo en nuestro espíritu. Lo voy a dejar ahí porque son muchas las cosas para repasar. Muy poderoso el, lo que compartiste ahí de la visión de Juan. Ahí lo explica todo, pues, de todos los temas, todo maravilloso, pero ese resumen que hace de la visión de Juan es precisamente maravilloso. Y casualmente ayer que venía viajando de Maryland acá para Miami, estaba leyendo un libro que llevo como 2 años leyéndomelo y no he podido. Y cada que vuelo pues trato que adelantarme. Y estaba hablando del tema del pan de vida y comparando el maná. Y él decía que la palabra maná significa alimento de ángel. Pero cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, estamos cogiendo toda la plenitud. Entonces, por eso Pablo dice en algún momento, ustedes comieron el maná, no porque ustedes lo hagan, eso fue pan del cielo que comieron. Pero ahorita tenemos la plenitud, tenemos el pan. Por eso cuando Jesús se compara como el pan, el Antiguo Testamento es la preparación, lo que tú decías al principio, es la preparación de lo que venía. En Jesucristo está toda esa plenitud, se cumple todo y es al pie de la letra. Por eso cuando hacemos estudios como estos, son maravillosos porque nos inquieta, porque estamos caminando y cada día aprendemos más. Uno pretende haberlo alcanzado y no es así. Cada día el Señor tiene tantos misterios que nos va revelando un día a la vez. Por ahí dice en el Antiguo Testamento, no sé en cuál es la expresión de que si nos cansan los de a pie, ¿cómo será cuando peleemos contra los de a caballo? Y aquí no es que estemos peleando, pero aquí estamos recibiendo esa revelación. Tenemos que estar montados bien puestos bien parados para recibir en nuestro espíritu toda esta revelación, toda esta maravilla que hoy. Y veo que hay como una transición, porque en este grupo siempre ha habido transiciones, pero hoy, esta mañana, hay una revolución en este grupo y vamos a empezar una nueva etapa. Después les comparto la grabación. Yo creo que es necesario seguir ahondando porque son muchas las cosas maravillosas que compartiste hoy. Muchas gracias, Pastor, nuevamente por tu tiempo y como siempre, muy agradecido y con todo lo que compartes y todo ese depósito grande que Dios ha puesto en tu vida. Mm,
si es necesario, las puertas están abiertas para continuar porque siempre queda uno como con la sensación de que hay mucho más. Así Claro que que sí. ahí tienes el listado y también tenemos otra cosa pendiente que es el tema sobre la salud que tan magistralmente también lo expones porque la vez pasada que viniste dijiste de que había un segundo tema para compartirnos, así que ese también es otro tema que está todavía pendiente. Así que Claro que sí, Pastor. Gracias. Gracias, gracias por eso, gracias por tus palabras. Gracias a todos por esperarme, por la invitación y pues más que todo gracias a Dios por permitirnos este tema que para mí siempre es un privilegio poderlo hablar, poder recibir. Y tú hablaste algo clave ahorita que lo sentí en el momento en que estábamos orando. Tú hablaste de transición y lo he sentido yo también hoy. Lo he sentido yo también hoy que Dios ha generado una transición en mi vida en esta palabra. Me ha ministrado de una forma tan profunda que experimento esa misma, tú dijiste la palabra clave, es transición. Y así es. Y claro que sí, estoy atento para que trabajemos otro tema. Probablemente, bueno, ustedes me avisan para tocar el tema de salud y voy a mirar uno de los temas que está en lista también y te comento, ¿vale? perfecto, muchísimas gracias. Pastor Quique. Pastor Rodolfo, siempre un gusto escucharlo. Ya Augusto me hizo recordar de quién era que hemos recibido ese mensaje de la salud tan importante y también que nos gustó mucho. Pero el tema de hoy día es un tema muy espectacular y nos abre el entendimiento. En relación a esto siempre ha habido posturas, opiniones, inclusive de que lo que conversamos con Augusto antes de que empiece, muchos pastores dicen o afirman de que Cristo es 50% Dios, 50% hombre. Pero hoy día ha quedado bien claro, definido con la palabra de Dios, de que siendo uno, ¿no? Es 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Con las afirmaciones, los pasajes, el estudio claro y bien definido, hemos entendido de que es 100% Dios y 100% hombre. Yo creo que me quedo con eso. Y algo que me encantó también es ese cuadro que me gustaría que nos lo comparta, donde decía de la visión de Juan, donde empezaba diciendo pues de que descendió del cielo, pero procede de Nazaret y unas afirmaciones, 5 creo que eran, que me encantaron, ¿no? Que eso se puede compartir a mucha gente para que entiendan y que quede bien claro lo que es la humanidad, pero también la divinidad. Y en realidad este es un misterio, ¿no? El misterio de la piedad, diría yo, como Dios nos puede, es misterio, pero es clarificado a la luz de la palabra, ¿no? No es algo que Dios no quiere que lo sepamos, sino más bien que quiere revelarnos, ¿no? Mediante su palabra. Y hoy día el pastor Rodolfo se ha encargado de aclararlo, definirlo, y está quedando bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. Gracias por este mensaje tan lindo, donde refleja el amor de Dios en este aspecto también, ¿no? Y me encantó todo, ¿no? Que esa parte donde se despojó, que dice, ¿no? Que quedó anonadado Dios, ¿no? Por puro amor hacia nosotros. Todo clarísimo, lindo, vale la pena revisarlo también, escucharlo otra vez, tomar nota y hacerlo como un estudio, para que quede Claro que bien clarito en nuestra mente, en nuestro corazón y que nuestro espíritu sepa que tenemos un Dios grande, en plenitud de su gracia. Él quiere revelarnos verdades y esta es una verdad que la debemos conocer perfectamente. Gracias, pastor. Agradezco mucho. Usted la tiene clara, se ha preocupado en estudiarla y queremos nosotros también saber de esto, así como de una manera
muy clarita para que podamos enseñar también. Gracias, pastor. Con mucho gusto, pastor. Gracias, Pastor Quique. Michael, ¿algún comentario? Más que un comentario, el agradecimiento, pero también una pregunta. Dijimos que al final podíamos hacer un par de preguntas a ver si lo que estuvimos revisando, estudiando, está claro. Entonces, tenemos la conciencia de que 100% humano, 100% humanidad y 100% divinidad. Ese concepto nos queda supremamente claro y se refuerza con la explicación de cada uno de los textos y las diferentes visiones entre las que está la de Juan. Sin embargo, al final me queda una inquietud y es la siguiente. Cuando el Señor, o más bien Jesús, va a la cruz en el sacrificio para que el hombre pueda tener, aceptar, poder ser humanidad ante el Padre, dices que baja a la muerte o va a la muerte y en ese proceso aún sigue siendo hombre o ya hace parte de su estado de divinidad. Hay un tema teológico muy profundo acerca de esto, y es que la naturaleza que Jesús asume, la asume eternamente. La naturaleza del Hijo, ¿no? Toma la naturaleza del Verbo y asume esta naturaleza eternamente. Y te acuerdas que decía que en Génesis capítulo 1 había una tipología de una tipología de Jesús. Me refiero a cuando el Padre suelta la palabra sale del Padre y el Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas. Ahí está ya revelado lo que iba a suceder. O sea, el Espíritu está moviéndose, la palabra es incubando, y la palabra aguas ahí es una palabra, creo que es la palabra hebrea mayá, que esa palabra mayá significa como un líquido creativo, como si fuera el semen creativo donde está todo el potencial de que todo se cree. Y se traduce así, por eso usé esa palabra de semen creativo, porque se traduce de esa manera, es el líquido creativo que está ahí. O sea, el espíritu se movía sobre la faz de esa atmósfera o de esa dimensión que estaba potencializada para crear. Pero cuando el Padre habla, y digo el Padre, yo estoy haciendo la división, cuando Dios suelta la palabra para crear, dice, y Dios dijo, cuando Dios dice, lo que sale de él es el argumento creativo, y el argumento creativo es el verbo. El verbo, que es la segunda persona de la divinidad, es la que está saliendo y el Espíritu Santo la está incubando, y cuando la incuba y la cubre, entonces se genera la creación. Entonces, por eso lo divido ahí en ese momento para poderlo entender a la mentalidad de nosotros, de Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque el Padre o el Eterno suelta la palabra, y al soltar la palabra, ese verbo sale, que es su misma palabra, es su misma naturaleza y es su misma identidad, ese verbo sale y ese verbo es cubierto por el Espíritu que ya se movía sobre la dimensión que estaba potencializada para crear. Entonces vemos cómo el verbo es cubierto por el Espíritu para poder crear. Lo mismo que sucede en el vientre de María. El verbo es colocado dentro de ella y el Espíritu Santo lo cubre. O sea, interesante, y nos quiebra la cabeza saber cómo ese verbo eterno que creó todo y que fundó todo está ahí condensado, potencializado, como si fuera un gen, ¿no? Y por esto también me impacta mucho por lo que sé de genética. Entonces, como si fuese un gen, y ese gen que está ahí, donde está cubriendo toda la plenitud, está ahí, está cubierta por el Espíritu, porque dice que el Espíritu estaba sobre ella para cubrir, pero no era exactamente así, ¿eh? María como instrumento, pero está cubriendo al verbo, es al verbo el que está cubriendo, porque está sucediendo lo mismo de Génesis capítulo 1. Por eso yo decía que el protoevangelio no es para mí, está bien teológicamente que sea Génesis 3, pero para mí es mucho más atrás, para mí es Génesis capítulo 1, versículo 1. Por eso lo dije. Entonces, aquí se suelta eso. Allí, en el momento de la cruz del Calvario, está sucediendo exactamente lo mismo. El Espíritu está cubriendo el proceso sobrenatural, tan sobrenatural. Mira cuán sobrenatural es esto. O sea, esto no es solamente ver el tema de la muerte, sino el tema de la sobrenaturalidad de lo que va a suceder, porque la naturaleza humana se va a fusionar con la naturaleza divina a través de lo que está sucediendo en la cruz del Calvario.
y el Espíritu está sustentándolo, lo dijo el apóstol Pablo, el Espíritu lo sustenta en su muerte, pero el Espíritu también lo sustenta en la resurrección, porque el Espíritu es el que lo levanta de entre los muertos. Entonces, el Espíritu lo sustenta en la muerte y el Espíritu lo cubre. Ahora, Él, para cumplir el proceso de la naturaleza humana, tendrá sí o sí, como persona de Cristo, pasar, eso que hablábamos del guante y la mano, tendrá que pasar por el proceso de la muerte física. O sea, el guante, que es el que está agarrando, se pudrió, tenía que pudrirse. O sea, yo digo, hay una cosa que me gusta a decir, y es que yo digo, Dios no existe, Dios es eterno. O sea, Él no existe, Él es eterno. Si esta es la existencia, Dios no está dentro de la existencia, entonces nosotros no podemos decir que Dios existe, Él está por encima, Él es eterno. Entonces, en ese proceso de eternidad, ese proceso de eternidad tiene que revelarse, pero la naturaleza humana se pudre, ¿sí? Y cuando la naturaleza humana se pudre, esa identidad interna que había tomado la persona del verbo tiene que pasar al proceso porque este ser había sido un ser humano completo y tiene que pasar al proceso de la muerte y llega hasta el punto. Lo que tenemos ahí en Efesios es que descendió a lo más profundo, a la muerte, pero la muerte no puede contenerlo. Llega al proceso de la muerte no tiene validez sobre él porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, como no hay un gancho del que la muerte pueda agarrarlo, entonces no se agarra, tiene que liberarse. ¿Recuerda cuando el COVID él se agarraba de unas células en nuestros pulmones, unos receptores, cuando nosotros teníamos, todos somos adultos y tenemos los pulmones maduros, tenemos esos receptores allí abiertos, y ese virus que tenía una información de ADN, él se agarraba de esos receptores y entonces nos contaminábamos. Pero en los niños no sucedía lo mismo. Los niños no tenían los receptores desarrollados porque sus pulmones no estaban desarrollados. Entonces, como no tenían los receptores desarrollados, entonces sencillamente el COVID llegaba, les daba una gripita pequeña, alguna pequeña infección y superaban su infección sin que se agarrara porque no tenía los receptores y ellos lo superaban. ¿Ya? Qué interesante, yo me acuerdo de la frase ser como niños. Entonces, no tenemos el receptor de la muerte. Y como Jesús no tenía, perdón, el receptor de la muerte, vuelve y sigue su ciclo y pasa nuevamente a la vida, a considerar y a estudiar de pronto la revelación de por qué 3 días, de por qué ese paso del tiempo con la muerte tiene que tener algún sentido en la escritura y algún sentido científico también anexado a esto, pero entró y volvió a salir en el proceso, siendo completamente el verbo de Dios, siendo ahora la mano, el centro de responsabilidad. Y como la mano es el centro de responsabilidad, el guante se pudre, pero acordémonos que el apóstol Pablo dijo, nuestra mortalidad será vestida de inmortalidad. Acordémonos del tema allá cuando el apóstol Pablo dice, se siembra en corrupción, pero se resucita en gloria. Se siembra en deshonra, pero en honra, se siembra en deshonra, pero se resucita en honra. Y él dice, una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna. Y él habla, una es la gloria de nuestro cuerpo mortal y otra es la gloria de nuestro cuerpo inmortal. Por eso cuando Jesús resucita, que vuelve a tomar el guante, pero ahora ese guante que está podrido, que tiene huecos, que está maltratado, un tema para más adelante sería toda la parte científica de la muerte de Jesús, me gustaría tocárselos. Este guante que se pudrió, que está dañado, que está lleno de huecos, que está partido, que está destrozado, ¿verdad? Ahora es resucitado en una gloria diferente. Entonces, el centro de responsabilidad vuelve y toma el guante, pero ahora lo toma diferente, hasta el punto que camina con sus discípulos por el camino de Maús y después de abrirles la palabra de los profetas y los salmos, les ardía el corazón, pero no sabían que era él. Entró a la casa donde estaban reunidos y se puso en medio estando las puertas cerradas. Se entró a la casa y se puso en medio estando las puertas cerradas. Ya tenía otra gloria el cuerpo. ¿Sí? Está en la orilla, le hace pez en las brasas a los discípulos y todavía no se han dado cuenta que es Jesús. Entonces, esto es otra cosa linda y hermosa ahí. Es hermosa. Tócame, tócame y te des cuenta. Y cuando él llega y lo va a tocar, eh, Tomás, que es el de la duda, que hablamos de la duda, pero Tomás dice dos palabras lindas ahí. Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Dios mío. Es el primero que lo declara entre ellos, se postró, él no metió el dedo, o sea, él llegó cerca y cuando se dio cuenta de lo que estaba sintiendo y se dio cuenta que era Jesús, cae y dice, Señor mío y Dios mío. Lo confesó
como Dios. Lo confesó como el Jehová eterno. Maravilloso, eso es grande, eso es maravilloso. Tremendo, tremendo. Ahí como lo manifestaste, un buen tema para otra ocasión. Uy, sí. Tremendo, mucha cosa ahí. Como decía Sócrates, solo sé que nada sé. El pastor Salomón le adiciona, solo sé que Dios lo sabe todo. Amén. Am, Tenemos el privilegio de tener la salmista, pastora Evelyn Durán, también en línea. Voy a aprovechar para que si tiene alguna inquietud o quiere compartir algo, eh, qué bueno que nos acompañas en esta mañana. Ella es de República Dominicana y vive aquí en Miami. Así es. Súper agradecida, Pastor Augusto, por darme la oportunidad de compartir con ustedes. De verdad que hace rato quería compartir con ustedes y bueno, hoy fue el día que el Señor nos dio la oportunidad de nuevo. Pastor Quique, un saludo especial y a todos los demás pastores. Qué gozo, qué bendición tener este buffet espiritual en la mañana de hoy. De verdad que tomé muchísimas notas, una palabra muy profunda y muy poderosa. De verdad que aprendí muchísimo, Pastor, muchas felicidades y que el Señor le siga dando sabiduría y entendimiento para poder profundizar en la palabra. Una explicación magistral. De verdad que me gozo mucho. Gracias, Pastor Augusto, por permitirme esta bendición. Y nada, muy agradecida el día de hoy y contenta. Muchísimas gracias. Para despedirnos, bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Prima Belgi. Ya mucha gente se ha desconectado, pastor. Entonces si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a aprovechar aquí la voz en directo de la salmista y antes de despedirnos va a poner esta alabanza. We declare joy.
mi fortaleza es. Let's dance, let's celebrate the joy of the Lord. It's our strength. Danza, celebra el gozo del Señor. Tu fortaleza es. Let's dance, let's celebrate the joy of the Lord. It's our strength. Let's enjoy. Let's enjoy. Let's enjoy. Let's enjoy. We declare joy en el río de Dios, in the river of God. Let's enjoy. We declare joy en el río de Dios, in the river of God. Let's enjoy. Tremendo, bonita la alabanza. Pastor Rodolfo, ¿por qué no nos despide entonces? Posteriormente les comparto la grabación para que sigan profundizando, porque la verdad que hay mucho tema y tremenda revelación. Bonito. Tiene que activar el sonido. Padre Celestial, Señor, un tiempo para que nuestro corazón sea renovado, nos has entregado. Un tiempo, Señor, donde tu Espíritu Santo nos toca en medio de las distancias y nos potencializa, nos alinea, Señor, para poder romper las barreras, para poder continuar llevando tu mensaje, para poder continuar, Señor, trayendo tu reino, Señor. Estamos agradecidos, somos gratos delante de ti y oramos, Dios, por tener una fe impactante, una fe disruptiva, una fe, Señor, que contagie, una fe que pueda romper las murallas, derribar, Señor, los obstáculos y atraer lo que tú tienes preparado para nosotros en el plano sobrenatural. Decretamos un tiempo de bendición y así como lo ha profetizado tu Hijo, un tiempo hoy para transicionar a un nivel superior, a un nivel de revelación, de inspiración y un nivel, Señor, donde podamos traer más tu gloria y entrar nosotros más en tu secreto, Señor, conociendo el secreto de tu misterio insondable, Señor. Te exaltamos, te alabamos, colocamos nuestras familias delante de ti, nuestros hijos, nuestro cónyuge, Señor, nuestros hermanos, la iglesia, todo, Señor, ante tu presencia para que tu Espíritu Santo esté operando de manera maravillosa, de manera poderosa, Señor, alrededor nuestro. Que haya un impacto en la atmósfera que nos rodea. Cuando toquemos ahí, cuando entremos ahí con tu palabra, cuando hablemos tu nombre, Señor, para poder ser testimonios de una fe trascendente, Dios. En el nombre de Jesús, oramos por días buenos, por días donde se abren las puertas, donde tú nos ayudas a crecer y a poder ver, Señor, lo que tienes preparado para nosotros, alineándolo en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y nosotros sometidos cada vez más, Señor, a lo que quieres hacer sobre nuestras vidas. Lo ponemos todo en tus manos y descansamos en ti y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Posteriormente les estaré enviando la grabación. Yo sé que la pastora Evelyn también quiere la grabación, así que se la está haciendo llegar posteriormente. Y los que la necesiten me escriben. A Pastor Quique, yo sé también que usted la quiere. Yo la voy a compartir en el grupo. Yo por lo general espero a que la gente la pida. Pero también me gustaría, si es posible, Pastor, que nos comparta la presentación. Claro que sí, pastor. Inmediatamente se la envío. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Dios me Muchas lo bendiga. bendiciones. Lindo fin de semana. Gracias.
Bendiciones, gracias, Pastor Rodolfo. Evelyn, bendiciones desde aquí, Lima, Perú. Bendiciones para todos. Chao, chao. Bendiciones, Augusto. Belli, bendiciones, Michael. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones Feliz para todos. día, bendiciones.